va mucho más allá que la simple expresión, es una confirmación de fe simplemente lo que estamos realizando. Porque por medio de la fe, Señor, no solamente somos salvos, por medio de la fe podemos seguir creyendo tu palabra. Por medio de la fe podemos seguir siendo consolidados en tu palabra, Señor, en la revelación escrita. Y esta mañana no es la excepción, Señor. No venimos a presentar ni a hablar algún argumento humano, algún conocimiento humano, Señor. Simplemente queremos descansar sobre el escrito está, porque necesitamos, Señor, sanar de nuestras propias heridas internas. Necesitamos, Señor, recuperar fuerzas a través de tu palabra, Señor, y por el poder de tu Espíritu. Necesitamos ser ministrados a través de la revelación escrita, Señor, para nuestro ser interior. Necesitamos seguir creciendo, desarrollando cómo ser de bendición, Señor, cómo ser de edificación a tu casa y de bendición al mundo. Sería imposible, Señor, sin la presencia de tu Espíritu Santo y sin la revelación en nuestras manos. Así que volvemos una vez más a descansar sobre ella. Guíanos, condúcenos, lo que convenga, Señor, lo que tú tengas que decirnos, lo que tengas que corregir, lo que debas exhortar. La palabra precisa que sale de tu boca, Señor, en el tiempo tuyo para edificación de nuestras propias vidas. Esto es lo que necesitamos en este día, Padre, por favor, te lo suplicamos. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Estamos en la tercera parte de este tema, el corazón y la naturaleza del amor. Y digo en la tercera parte porque dimos una definición, y empiezo desde ahí, una definición de lo que es amar, y hace 2 semanas atrás la volvemos a repetir para refrescar nuestra mente. Amar es la respuesta no obligada, por cierto, pero a la vez incontrolable. Dijimos que involucra apreciar con todo mi corazón. Y cuando decimos corazón hablamos de intelecto, hablamos de emociones, hablamos de voluntad. Involucra apreciar con todo mi corazón la belleza de un objeto o de una persona. Eso es amar, pero para entenderla mejor, por eso por fines didácticos lo desglosamos en 4 partes. Hemos visto ya 2 primeras partes la semana pasada. La primera, que el amor es una respuesta que involucra apreciar la belleza de algo. La segunda que es una respuesta que no podemos forzar. Nadie puede ser forzado a amar, aprendimos. Y hoy nos correspondía la tercera. Pero hablando de la segunda un poco, para hacer memoria de la segunda parte de estas 4, que no nos pueden obligar a amar a nadie, es una respuesta que involucra no solo una decisión que tomamos, usted va a ir descubriendo, va mucho más allá que de una decisión. Pero es lo primero que la semana pasada, solo para refrescar nuestra mente, nadie puede obligarnos a amar, ni siquiera nosotros mismos podemos obligarnos a amar, decíamos en primer lugar. En segundo lugar, aprendimos que el amor es una respuesta que involucra una decisión no obligada, pero que a su vez yo mismo no puedo controlarla. Llego a amar algo de tal forma que no puedo controlarlo. Vimos en el libro de los Hechos, ¿no? La forma en que ellos atendían las necesidades de los hermanos vendiendo sus propiedades, y muchos pudieron haberles dicho: oye, no seas tan loco, da una parte nada más, no seas exagerado, no entregues todo. Pero era algo incontrolable, ellos estaban viendo las necesidades. Es decir, ya quebraron su egocentrismo y su universo que solo giraba en torno a ellos. Lo quebraron por completo. Bueno, el Señor lo quebró, ¿no? Eso es transformación profunda, hermanos. Eso es cambio profundo. Esos son indicativos de cambios profundos. En tercer lugar, aprendimos que aplicando este principio a nuestra relación del Señor, tristemente descubrimos que nuestra pasividad negativa hacia el evangelismo, hacia el discipulado, es simplemente un indicador del estado de nuestro amor para con el Señor. Y digo triste porque al reflexionar en eso, descubrimos que nuestra obediencia al Señor no es tal. Nuestras desobediencias más bien muestran no solamente falta de amor hacia Dios, porque si no hay amor, decíamos que hay, entonces hay odio para Dios. Todos nos consideramos tan buenos que creemos que eso de odiar a Dios, no, yo no he llegado hasta ese extremo. Pero piensa en una sola de tus desobediencias a cualquier principio de la palabra del Señor. Es no obediencia, es estado de rebeldía, eso es pecado, pero al mismo tiempo es odio a Dios, porque si no lo amas,
El antónimo amor es odio, decíamos la semana pasada. Descubrimos tristemente que más odiamos a Dios que amar a Dios. Eso es terrible, hermanos. Como creyentes eso es terrible. Por otro lado, ¿cómo cambiar esto? Porque no podíamos quedarnos colgados allí, dijimos la semana pasada, ¿cómo hacemos para que amemos verdaderamente al Señor y no ese amor solamente de expresiones o de palabras afectivas, ¿no? Y mencionamos una clave la semana pasada, y esta clave es que solamente podremos llegar a amar verdaderamente a Cristo Jesús cuando algo radical cambie en nuestro profundo de nuestro corazón. Cuando ocurra un cambio radical, entonces cambiará nuestra forma de ver a Dios, nuestra forma de amarle. Esta es la clave, decíamos. Si su corazón encuentra algo que le cause mayor placer que el que le está causando las cosas que usted ama ahora, definitivamente que lo que usted está amando ahora lo va a dejar de lado y usted va a amar ese nuevo tesoro. Es inevitable para el corazón abrazar ese nuevo tesoro porque ha encontrado algo que le causa mayor placer que lo que le está causando en este instante, lo que puede estar amando. Algo, decíamos, que capture el núcleo de su ser, algo que modifique sus afectos. De esa forma, en respuesta a esa nueva pasión, decíamos, va a dejar voluntariamente lo que lo está cautivando, lo mantiene esclavo. Va a dejar voluntariamente, nadie le va a tener que decir, oye, deja eso. No, yo lo voy a dejar. Si acá hay alguien que antes de Cristo estuvo en algún tipo de vicio, de adicción, y ahora es libre y ahora disfruta de la relación con el Señor, usted puede comprobarlo ahí. Nadie lo obligó a dejar. Un día usted vio su desgracia, su desdicha, su miseria y dijo, no puedo seguir en este hábito, tengo que dejarlo. Voluntariamente lo dejó. ¿Por qué? Porque encontró un tesoro mayor en Cristo. Se dio cuenta que nadie podía amarlo como Cristo, nadie podía perdonarlo como Cristo, nadie podía tener tanta misericordia como se la tuvo, nadie podía extender tanta gracia para con usted, miserable pecador que solo merecíamos la muerte. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, voluntariamente abandonamos lo que nos estaba cautivando y vamos detrás del Señor. ¿Cómo se producen los cambios profundos? Terminamos justamente el domingo diciendo esto. El cambio de corazón se produce cuando mis ojos son abiertos, mis ojos espirituales son abiertos a la realidad de que Cristo, escuche, que Cristo es el más precioso que el más precioso tesoro que cualquier otro que el mundo pueda ofrecerme. Cuando yo descubro que Cristo es lo máximo, que no hay nada más hermoso y más precioso que Él, a pesar de todo lo que me puede estar ofreciendo el mundo, entonces ahí se produce la transformación de mi ser interior, el cambio profundo sí efectuado. Pero entendiendo eso, tenemos que avanzar una parte más en esta cuádruple división que hicimos, esta definición de lo que es amar. Y el tercer aspecto o lo expresamos de esta siguiente manera. El amor es una respuesta que involucra todo mi corazón, es decir, mi intelecto, mis sentimientos, mi voluntad. Y aunque eso pretendemos saberlo, entenderlo, pero en realidad no lo entendemos ni lo sabemos muy bien. El hecho de saber, no, yo sí entiendo, el amor es una decisión, yo tengo que sentirlo y tengo que entregar, ya lo sé. Son las definiciones básicas, obviamente, pero no es entender la profundidad. Quiero reflexionar con ustedes este tema en dos secciones. En primer lugar, que podamos reflexionar un poco mirando hacia atrás y de repente el presente de muchos ahora, cuando Dios aún no llega a ser lo que más amamos. Primero tenemos que entender esta parte. Para algunos es pasado, para otros sigue siendo, a pesar de ser pasado, sigue siendo un presente. Cuando Dios aún no ha llegado a ser lo que más amo. Y por otro lado vamos a ver cuando Dios llega a ser lo que más amamos. Definitivamente que hay una diferencia abismal entre ambos. Entonces déjame entrar primero a este punto cuando Dios no ha llegado a ser todavía lo que más amamos, ¿no? Lo primero que debemos tener en claro en mente es lo siguiente, ahí lo tienes en pantalla. Amor involucra todo mi corazón, no es una parte, no es una sección, no es una esquinita de mi corazón, no. Es todo mi ser interior. No simplemente una parte de mi corazón, sino todo mi ser está involucrado en amar. Ahora, nosotros típicamente conocemos dos tipos de definiciones de amor. Ahí están los que dicen que el amor es un sentimiento, el amor es sentir pasión, es un sentimiento por eso. Pero están los del otro lado que dicen, no, el amor es una decisión. Y de hecho que usted ha escuchado eso mucho.
Es una decisión, es un acto de mi voluntad que yo decido dar o no, por eso es una decisión. Entonces ahí tiene usted polarizado las dos versiones. Entonces si uno mira uno y otro costado, entonces ¿cuál es cierta, no? Las dos están incompletas en realidad. Las dos definiciones están incompletas. Entonces, ¿cómo completarlas? Habría que unir las dos, entonces usted tiene la definición correcta. Cuando amamos a algo o a alguien, mis hermanos, no usamos un solo lado de nuestro corazón, no usamos una porción de nuestro corazón. Cuando amamos, lo usamos absolutamente todo. Lo usamos absolutamente todo. No dejamos de usar nuestro cerebro, tampoco nos apoyamos exclusivamente en lo que sentimos. O sea, usamos cerebro y usamos corazón, usamos lo que sentimos. El amar a algo o el amar a alguien, cuando amamos de esa manera, todo tu ser está funcionando, todo nuestro ser está funcionando, todo tu ser se involucra. Estás por un lado analizando, pensando, considerando, sopesando, valorando con tu cerebro, estás haciendo todo ese trabajo, pero al mismo tiempo de manera paralela estás sintiendo, estás experimentando, estás juzgando y aún estás degustando. Todo eso se da en un mismo plano. Es como quien prueba una torta de chocolate. Bueno, para los que les gusta el chocolate acá y para los que les encanta ver el chocolate, una tremenda porción de torta, ¿no? De 4 pisos, ¿no? Entonces, es como probar una torta, ¿no? Cuando tú la pruebas, utilizas todos tus sentidos. La observas, la hueles, la tocas, la degustas. Y luego das un veredicto si te ha gustado o no. Todo tu ser está funcionando. Todo tu ser está involucrado en ese pedazo de torta. Estás concentrado en ese pedazo de torta. Desde el punto de vista bíblico, mis hermanos, cuando amamos algo, sucede 3 cosas dentro de nosotros. Por un lado, mi intelecto está razonando. Y mi intelecto me dice, esto es precioso, esto es valioso. Estoy mirando el pedazo de torta de 4 pisos. Esto es precioso, esto es valioso. Mis sentimientos al mismo tiempo me están confirmando internamente. Sí, esto es precioso, esto es valioso. Y yo sigo mirando el pedazo de torta ahí. Entonces mi voluntad decide en función a qué. A esto es precioso y esto es valioso. Entonces decido comprarla, decido tomarla, decido comerla. Todo mi ser está funcionando. Cuando amamos algo, suceden esas 3 cosas en nuestro interior. Y digo, desde el punto de vista bíblico estoy diciendo, porque es lo que Dios mandó precisamente a Israel, allí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, después de haber sido liberado de la esclavitud. Entonces Dios les dice, reúne a todo su pueblo y les dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Está hablando de toda su mente. Y de toda tu alma. Está hablando de todos sus sentimientos. Y con todas tus fuerzas. Está hablando de tu voluntad. Pero esto es más sencillo mirarlo a la luz de Deuteronomio 6. Pero otra cosa es entender el corazón de Dios. Solo leyendo Deuteronomio 6:5. Es mucho más profundo de lo que yo te estoy diciendo. Involucra muchísimo más. Es una descripción más profunda en el hebreo de todo el ser, de todo nuestro ser involucrado en amar a Dios. Jesús le dio mayores luces a este texto, Marcos capítulo 12, versículo 30, si recordarán, cuando él enseña acerca del primer gran mandamiento, recuerda, tomando como base Deuteronomio 6:5, Jesús aclara y dice, amarás, estoy en Marcos 12:30, ¿no? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Sabe lo que estaba intentando comunicar el Señor Jesucristo aquí, clarificando Deuteronomio 6? En otras palabras, voy a parafrasear. Lo que Jesús estaba diciendo, vas a amar al Señor, este debe ser tu principal mandamiento, ¿no? Amar al Señor. Tu amor, está diciendo Jesús, tu amor tiene que ser muy sincero para con Dios.
Tu amor tiene que ser muy ardiente para con Dios. Tu amor tiene que ser muy inteligente, tiene que ser bien pensado. Tu amor tiene que ser enérgico. Ahora, si usted analiza esta paráfrasis, es decir, que nuestro amor hacia el Señor debe ser un amor sincero, ardiente, inteligente y enérgico, que eso es lo que estaba comunicando en este versículo 30 el Señor al decir corazón, alma, mente, fuerzas. Entonces usted tiene ahí completo el ser de nosotros. Todo el ser interior está involucrado en el amar al Señor. Es todo absolutamente, no debe quedar nada. A mí me sorprende el primer término y yo no estoy imaginando este asunto de sinceridad, porque cuando habla amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, en primer lugar menciona corazón. Jesús está trayendo desde el hebreo, en términos ya griegos o en el arameo prácticamente, que es el idioma que él utilizaba para comunicar el evangelio en su tiempo, está justamente hablando del ser interior. Y al hablar del ser interior, parte de este asunto de tu ser interior, todo tu ser interior tiene que ser absolutamente sincero para con Dios. Si vas a amarle, tienes que amarle con toda tu sinceridad al Señor. Y es en lo primero que fallamos, hermanos. Es en lo primerito que fallamos. Nuestro amor no es sincero para con Dios. Y si no es sincero, entonces es hipócrita. No nos diferenciamos nada de los fariseos. Y si es hipócrita, entonces odiamos a Dios. Otra vez desembocamos en la misma triste conclusión, hermanos. ¿Cuándo vamos a salir de eso, digo yo? ¿Cuándo tomaremos la decisión sabia de salir de eso? Entonces, si yo no alcanzo a ser sincero con Dios, no voy a ser sincero con nadie. Voy a ser deshonesto, siempre voy a vivir una doble vida, siempre tengo algo que ocultar, siempre estoy mintiendo en algo. Y claro, nosotros como evangélicos ya dominamos la terminología y decimos, bueno, es mi naturaleza. Por supuesto que es nuestra naturaleza. Pero recuerda que hay cambios profundos que solamente Cristo puede realizarlos. Si yo no me expongo a esos cambios profundos, nunca va a cambiar mi corazón. Ahora escuche, cuando nosotros llegamos a amar algo es porque previamente hemos sido tentados a hacerlo y por eso hemos decidido hacerlo. ¿Me está oyendo lo que le estoy diciendo? Hermanos, ¿están ahí? Sí, porque los veo ahí como hipnotizados. Cuando llegamos a amar algo es porque previamente, hemos sido tentados. Siempre hay una tentación. Y ha habido esa tentación primero y por eso he decidido hacerlo, he cedido a esa tentación. Déjame explicar esto un poquitito. Por definición, la tentación es algo atractivo. La tentación es algo precioso, la tentación es algo bello. Regreso a mi torta de chocolate de 4 pisos. No. Cuando estoy, imagínese la torta ahí delante mío, cuando estoy intentando hacer dieta, ahí usted le entiende claramente. Dígame si no es una tentación. Ay, está sudando ahí a 29 grados en el verano mirando la torta. No, el doctor me ha dicho que no como chocolate. Pero ¿qué haces mirándolo ahí? Síguete de largo, ¿no? Pero está sufriendo ahí mirando la torta, ¿no? O aquella gaseosa heladita a mediodía y con esta calor en pleno verano, cuando ya tomaste una decisión de no tomar gaseosa porque te hace daño a tu salud, pero ahí está heladita la gaseosa. O a golpe de 1 de la tarde ahí está el ceviche bien sazonado, cuando ya tomaste la decisión de cuidar tu salud porque tu presión, no puedes comer sal, no puedes comer cosas condimentadas. Entonces tú lo estás observando ahí. Ahora, lo que decimos hace un instante, tu mente, en ese preciso momento, tu mente está razonando y te está diciendo, solo un pedacito, ¿sí o no? No te lo vas a comer ya todo, ¿no? Un pedacito nada más, un poquito, solamente un poquito, un sorbito, un bocadito. Tu razón te está diciendo eso. Y al mismo tiempo, entonces todos tus sentimientos están confirmando. Sí, un poquito para saciar tu deseo. Dígame si eso no es verdad. No, un pedacito, invítame un pedacito más para saciar mi deseo de probar. Y prueba, ¿no? Y estoy ejecutando mi voluntad en ese acto. Mi voluntad decide, muy bien, decido yo en mi mente. Ok, solo un pedacito, solamente un sorbito, y lo hacemos.
Pero todo en fracción de segundos puede ocurrir, ¿no? Mis hermanos, escuche o lea bien en todo caso. Nunca una tentación es desagradable. Nunca una tentación es desagradable. Si lo fuese, entonces no nos tentaría. Entonces tiene que ser agradable a nuestros sentidos. Tú y yo estamos constantemente juzgando en nuestro corazón todos los días. A cada momento estamos juzgando en nuestro corazón qué cosas son bellas, qué cosas son valiosas, qué cosas son atractivas para nuestra vida. Si estamos decidiendo qué es y qué no es digno de nuestro amor. En esas decisiones estamos decidiendo a quién le vamos a dar nuestro amor. Le doy todo mi afecto, mi amor, mi dedicación a este pedazo de torta, se lo doy o no se lo doy. Estamos decidiendo constantemente eso. Hermanos, dijimos la semana pasada, esto es imposible no hacerlo. Es imposible no hacerlo. Es parte del diseño de Dios sobre nuestras vidas. Algunas veces ese proceso interno es más consciente que otras cosas, pero es algo que llevamos en nosotros por cuestión de diseño de Dios. Voy a decirle algo, para entender esto mejor, voy a decirle algo muy revelador para su corazón. Entonces, ¿está listo para anotar? Esto es algo muy revelador de su propio corazón. ¿Ok? Entonces, anótelo, ¿no? O escríbalo, ahí lo tiene. Esta es la aseveración. Siempre hago lo que más quiero. Siempre termino haciendo lo que más quiero. Las implicaciones de esa frase son tremendamente reveladoras para nuestra propia vida y para nuestro propio corazón. Nos muestran realmente lo que somos. De repente alguno está pensando y está afirmando esto porque ya se percató y otros de repente no. Por ejemplo, alguien podría objetarme en esta mañana, leí esa frase y me diría, un momento, pastor, hay muchas situaciones, miles de situaciones que yo no quiero hacer, pero termino haciéndolas, es decir, me obligan a hacerlas. Por ejemplo, y me ponen el ejemplo, en mi trabajo, mi jefe me dice, me obliga a que mienta, y yo tengo que mentir. Ahora, deténgase un momento en esa reflexión, deténgase en ese ejemplo específicamente. Medite ahora profundamente en ese ejemplo. Medite profundamente, reflexiona en ese ejemplo. Si reflexionas y analizas ese ejemplo, tú te vas a dar cuenta que tú terminas haciendo lo que realmente quieres hacer, no lo que tu jefe te dice que debes hacer. No entiendo, te aclaro. Tu jefe te dice que mientas en tu trabajo en cierta documentación. Ok, entonces tú tienes la capacidad de decidir hacerlo o no hacerlo. Sea lo que tú decidas hacerlo o no hacerlo, en esa elección tú estás mostrando que estás eligiendo o estás buscando lo que más quieres. Decidas lo que decidas, eso es lo que tú más quieres. Tú le haces caso a tu jefe y hay razones para eso. Tú estás decidiendo hacerlo. No es que él te obligó. Tú estás decidiendo hacer eso. Tienes la facultad de tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, repito. Tú decides, estás inclinando tu corazón por varias razones. No quieres perder el trabajo, no quieres perder el sueldo, no quieres perder la estima de la empresa, de tu jefe de manera especial, qué sé yo. Hay razones detrás de esa decisión. Igual en la otra decisión decides no, porque esto va absolutamente en contra de mis principios y va a afectar mi relación con el Señor. Decido no mentir, no lo voy a hacer, respondes, no lo voy a hacer. ¿Me corro el riesgo de que me echen? Sí. ¿Me corro el riesgo de que me voy a quedar sin trabajo? Por supuesto que sí, sin sueldo también, y de repente por venganza no van a querer pagarme durante los 2 próximos años lo que se ha acumulado hasta aquí, probablemente. Consecuencias. Pero yo estaré durmiendo como un bebé todos los días tranquilo porque estoy en paz con Dios. ¿O no, hermanos? O veo ahí unas caras preocupadas de, ¿qué me quiere decir? Que tengo que renunciar a mi trabajo, pastor. Usted tiene que tomar la decisión. Lo que estoy tratando de decirle es que siempre hacemos lo que más queremos. Usted toma la decisión porque quiere tomarla. Alguna esposa me podría decir acá, pero pastor, no, mi esposo me obligó a hacer cosas que yo no quería. Me obligó a mentir por asuntos de familiares, qué sé yo, de trabajo. Entonces, otra vez es lo mismo, mi querida hermana. Si usted decide mentir, aunque no le haya causado placer el hacerlo, usted está decidiendo, usted está tomando la decisión que más le conviene.
que más se le acomoda. Usted está mostrando amor hacia algo cuando toma esa decisión. ¿Por qué? Porque lo que más quería, lo que más amaba, lo que más atesoraba era en el caso del trabajo, no perder su trabajo. En el caso de la esposa, no querer perder el afecto del esposo, qué sé yo. Razones, por eso hablo detrás. Pero son decisiones totalmente personales y particulares. Es posible, hermanos, que nosotros no quisiéramos hacer eso, pero si lo haces, has hecho lo que más querías. Entonces, es eso de echarle la culpa, no, me obligaron, que me dijeron y no tuve más remedio que hacerlo, no es verdad. Tú decidiste hacerlo y al tomar esa decisión estás mostrando lo que tú más amas, estás buscando tu seguridad. Siempre hacemos lo que más queremos, mis hermanos. Si el domingo pasado yo les decía, yo no puedo obligarlos a amarle al Señor. Usted decide lo que más quiere hacer y la decisión, al parecer, de algunos o de muchos es, usted puede decirme eso, pastor, todo el año, puede gritármelo desde el púlpito, que evangelizar, discipular, pero no quiero, pues. Usted no me puede obligar a hacerlo y tiene razón, no lo puedo obligar. Usted ya decidió eso. Usted decidió no hacerme caso a mí, usted decidió no amar a Cristo, porque ese no es un mandato mío, es un mandato del Señor, ¿o no? ¿O no, iglesia? Es un mandato del Señor. Yo no le estoy obligando. Mi misión como pastor es solo recordarle. Solo recordarle. Usted es el que decide al fin y al cabo. Y usted siempre va a decidir lo que usted más ama. Qué importante es que suframos una transformación, un cambio profundo en nuestro corazón para amar correctamente al Señor. Entonces le amaremos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Entonces ninguno de sus mandamientos nos pondremos pico a pico con el Señor, como decimos. Todo será al pie de la letra respetado. Lo haré por amor, no por obligación. Hechos capítulo 8, déjeme mostrarle este plano de cuando todavía el Señor no es lo que más amamos, y estoy tratando de explicar esto, pero déjemelo llevarlo al plano bíblico. Hechos capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, que es prácticamente el momento en que nosotros llegamos a conocer al apóstol Pablo. Es la parte, terminando el capítulo 7, empezando el capítulo 8, ahí recién conocemos a Saulo de Tarso, ¿no? Dice en los primeros 3 versículos, dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En cuál muerte? En la muerte de Esteban, ¿no? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que está en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era Saulo de Tarso. Ahora, por favor, por unos instantes, tratemos de analizar un poco lo que está ocurriendo en el interior de Saulo de Tarso para entender su proceder al mismo tiempo, ¿no? Fíjese, otra vez regresamos a este plano, estas 3 cosas que ocurren en nuestro interior, solamente las aplicamos al caso de Saulo de Tarso. El intelecto de Saulo de Tarso, es decir, su razón le está diciendo, Saulo, esto es correcto, lo que estás haciendo es correcto, está bien lo que estás haciendo, esto es muy importante para todos, esto es valioso para toda la nación. Obviamente se está mintiendo a sí mismo, pero él cree que está en su razón. Eso le está diciendo su intelecto. Al mismo tiempo, sus sentimientos le están confirmando lo que está pensando. Y sus sentimientos le dicen, sí, hazlo, esto es muy importante, esto es valioso para toda la nación. Es por eso que lo vemos en el capítulo 9, en el versículo 1, lo vemos respirando, dice, amenazas y muerte contra los discípulos. Nos está describiendo el estado emocional. Lo que está ocurriendo dentro de sus emociones. Está siendo confirmado por sus emociones. Y obviamente su voluntad está también confirmando esto y está decidiendo hacer algo al respecto. Esto es valioso, esto es importante para toda la nación y por eso, capítulo 9 de Hechos, versículo 2,
leemos que vino al sumo sacerdote, está ejecutando su voluntad. Vino al sacerdote, le pide cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Está ejecutando su voluntad. Es lo que su mente le dijo, es lo que le confirmó sus emociones y sentimientos, y por eso lo está haciendo. La pregunta hasta aquí es, ¿por qué está haciendo eso Saulo? ¿Por qué? Siempre es, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo esto? La razón es celo, hermanos, escuchen. La razón debajo de lo que se ve hacia afuera en el iceberg, la razón hacia adentro es celo. ¿Y cuál es el deseo más profundo en el caso de Saulo? ¿Qué está buscando? Aprobación. Y probablemente poder, control. Y definitivamente que hay orgullo allí presente, egolatría. La acción invisible que nosotros siempre vemos, el problema debajo del problema, como hemos estado enseñando, ¿no? ¿Qué está haciendo Saulo de Tarso? Está intentando ocupar el lugar de Dios. Al notarse este deseo de poder, de control, egolatría, ¿no? Está queriendo ocupar el lugar de Dios y quiere darse a sí mismo algo que solamente Dios le puede dar. Entonces, fríamente podemos ver lo que está ocurriendo en el interior de Saulo de Tarso. Ahora, permítame explicar un poquito este asunto. Este punto es que es muy importante para nosotros, para entender la transformación del corazón o por qué necesitamos el cambio transformador de nuestro ser interior. Es este punto de lo que le estaba motivando a hacer todo esto a Saulo de Tarso. Decía yo, el celo. El celo. Permítame explicar un poquito más el celo de Saulo de Tarso. Ahora, no sé, la gran mayoría probablemente sabe esto o no. Si bien es cierto, sentir celos es un indicativo de inseguridad y falta de confianza en uno mismo. Eso se lo puede decir cualquier especialista. Sentir celos es un indicativo de inseguridad y falta de confianza en uno mismo. Pero en el caso de Saulo de Tarso, si usted conoce más o menos la vida de él por el relato bíblico, el celo que él siente no es de este tipo, porque Saulo de Tarso no es una persona insegura. Y lo muestra con sus acciones. Una persona insegura no hace esto. Que va, se atribuye como si fuera el policía. En otro mensaje detallé esto, ¿no? Él se creía el policía, el defensor del pueblo y qué sé yo. Alguien que es inseguro no hace esto. O sea, Pablo no era inseguro. Él confiaba mucho en sus acciones, erradas, equivocadas, pero él confiaba mucho en sus propias decisiones. Entonces, no es este tipo de celo el que sentía Saulo de Tarso. Entonces, ¿qué tipo de celo está expresándose acá en todo caso? Quizás nos puede ayudar a comprender el celo de Saulo de Tarso, la descripción que él mismo hace de sí mismo antes de conocer a Cristo Jesús. Él recuerda esa etapa de oscuridad que vivía sin Cristo Jesús en Filipenses capítulo 3, versículo 6. Entre lo que está describiendo de sí mismo, menciona algo interesante que nos da luces para entender el tipo de celo que él sentía. Filipenses 3, 6, Pablo dice, entre otras cosas, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Entonces, ese es un dato tremendo para nosotros y eso nos ayuda a comprender mejor. El celo de Saulo de Tarso era un celo religioso en todo caso. Era un celo religioso. Era la manifestación o el accionar de un fariseo. Saulo era un fariseo, probablemente muchos piensan era parte del Sanedrín, el consejo de ancianos, un lugar muy privilegiado. Y se dice que Saulo entró a participar muy, muy joven, ¿no? Inexperto obviamente, pero esta era la expresión de un fariseo como era Saulo, que se consideraba un guardián extremo. Nadie lo había nombrado, él mismo se autotituló así, un guardián extremo de las creencias religiosas fariseas. Entonces, si él se creía un guardián en extremo, entonces se veía en la responsabilidad de cuidar de su religión. Él lo tomó como una responsabilidad personal salvaguardar a cualquier precio la religión farisea. Creía entonces que su deber era purificar su religión de cualquier otra religión o que fuera
contraria a lo que los fariseos pensaban. Por eso es que vio como una amenaza a la pureza religiosa farisea, lo vio como una amenaza el que apareciera este grupo que se llamaban los del camino, los discípulos de Cristo. Entonces, estos son un peligro y que encima estén proclamando que ese Jesús es el Mesías prometido y no, a estos hay que eliminarlos. ¿Por qué? Porque están atentando contra la pureza de las creencias extremas que tenían los fariseos en cuanto a Dios. Y por eso él estaba obrando de esa manera. Observe por favor con cuidado cómo todo esto lo confirma el mismo apóstol Pablo cuando escribe su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 13 y 14. Entonces les dice a los Gálatas lo siguiente: porque ya sabéis, les dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, eso significa antes de Cristo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, la perseguía y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, ese simple versículo nos permite confirmar ese celo religioso que Saulo de Tarso tenía. Esto nos permite ver que Saulo creía que estaba a favor de Dios realmente. Por favor, anote esto con cuidado. Él creía honestamente que estaba haciendo lo correcto, que estaba defendiendo a Dios, que realmente su causa era a favor de Dios, que estaba luchando por preservar la sana religión. Claro, a distancia vemos Saulo estaba absolutamente equivocado, pero escuche esto, voy a decirlo con cuidado. Pero Saulo fue honesto en su proceder. No estaba fingiendo. No tenía una doble vida. No, él estaba honestamente equivocado, pero era honesto en su proceder. Su celo, dice el mismo apóstol Pablo, era justificado porque creía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Las personas que hacen esto de manera recalcitrante, cuando descubren la verdad en realidad, se convierten al Señor. Pero las personas que son deshonestas y que lo hacen simplemente como decimos, llevar la contraria, nunca llegan al conocimiento de la verdad. De esta manera estaba él buscando, como decíamos, ¿qué buscaba Saulo de Tarso? Aprobación. ¿Cuál aprobación? La aprobación de los hombres. Él quería que lo reconocieran a él como el celoso guardián de la religión farisea. Este es el típico modelo del defensor de la fe. Este es el paladín de la fe farisea. Eso quería que reconocieran en él. Ese era su objetivo. Buscaba esa aprobación. Entonces, mis hermanos, entendiendo esto, al igual que Saulo de Tarso, ese celo inapropiado que se basaba en un conocimiento erróneo, en motivos equivocados que tenía Saulo de Tarso, en una imagen equivocada, no solamente de él como fariseo, sino de Dios mismo, podemos empalmar con un ejemplo cotidiano hoy en día, para que se den cuenta que no este es un asunto de, bueno, ese fue el problema de Saulo de Tarso. Nosotros no tenemos celo religioso. Tampoco es verdad eso, hermanos. Tampoco es cierto. He aquí un ejemplo de celo religioso extremo, mis hermanos, y que creo que todos conocemos por las noticias, ¿no? Los famosos fanáticos del autoproclamado Estado Islámico, por ejemplo, que muestran con desparpajo, cuelgan videos acerca de sus videos terribles, por cierto, de todas sus ejecutaciones, ¿no? A cristianos o a toda persona que consideran enemigos de esa rama del islamismo. Y lo cuelgan, como decía, sin desparpajo. Todo el mundo, entregan a todo el mundo y se ven ahí los videos ejecutando a las personas, humillándolas y ejecutándolas. Y todo eso en el nombre de Dios. Ese es un celo religioso extremo, por cierto. Pero en la historia de la humanidad, mis hermanos, abundan los relatos de celo religioso. En nuestro país, tristemente, recordar en la época de la Inquisición, ese es ya un gran ejemplo de celo religioso extremo. La Inquisición es un gran ejemplo.
las cruzadas, las guerras santas en el pasado, todas son en el nombre de Dios, si usted recordará. Atrocidades infames han sido cometidas a lo largo de los años en la humanidad en el nombre de dioses. Celos religiosos extremos. Ahora, claro, estoy comentando ejemplos que para todos son execrables, mis hermanos. Todos podemos identificarlos y no, esto es una aberración. No, estos son locos, ¿no? Pero no menos terrible, hermanos, no menos terrible. Estamos hablando contemporáneamente ya a la iglesia de hoy, el celo religioso que hacen muchas denominaciones. Es decir, todos los evangélicos estamos divididos en una serie de iglesias de denominaciones, ¿no? Y hay tanto énfasis que se hace en cada denominación que eso ya nos divide. Y de ahí nacen las expresiones de celo religioso extremo también. Unas a otras se critican duramente, ¿sí o no, hermanos? Que estos locos que saltan hasta el techo, 30,000 volantines en cada culto, 5 horas cantando una frase nada más, eso no es doctrina. ¿Son honestos? ¿Entregaron su vida a Jesucristo? Sí. ¿Están honestamente equivocados? También. ¿Son nuestros hermanos? Sí. Pero la crítica es dura. ¿Eso no es celo religioso? O de parte de ellos hacia nosotros, ¿no? Los más conservadores, digamos, ¿no? Sí, pues los cerebritos, siempre estudiando, pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia, están cabezones, pura Biblia, y no hacen absolutamente nada. También es una crítica a quemarropa. ¿No es acaso celo religioso también? Unos acusan de frialdad espiritual, acá no se mueve el espíritu, y los otros acusan acá demasiado espíritu, ya no es el Espíritu Santo, hay otros espíritus ahí todavía decimos. Entonces de ambos lados, ¿no? ¿Por qué vemos todo eso, ¿no? Celo religioso, ¿no? Pero todo eso, hermanos, todas esas críticas se hacen en el nombre de Dios, ¿o no? Todas esas críticas se hacen en el nombre de Dios. Creo que podemos estar a estas alturas totalmente de acuerdo, mi querido hermano, con lo que dijo Blas Pascal. ¿Sabe qué dijo Blas Pascal? Él dijo lo siguiente, escuche. Los hombres nunca hacen el mal tan completa y alegremente como cuando lo hacen por convicción religiosa. Repito, los hombres nunca hacen el mal, y mujeres por supuesto, no solamente hombres y mujeres, nunca hacen el mal tan completa y alegremente como cuando lo hacen por convicción religiosa. Hay cosas que nos lleva a hacer la religión o las hacemos en el nombre de la religión y para nosotros sinónimo, religión, Dios. En el nombre de Dios la hacemos, que muestra un celo religioso extremo. Y cualquier crítica que hacemos a cualquier iglesia hermana, escúcheme por favor con cuidado y espero que esto se le grabe. Cualquier crítica que nosotros hagamos hacia cualquier iglesia hermana, hermanos, nos está regresando automáticamente al comportamiento, al mismo comportamiento que motivó al apóstol, a Saulo de Tarso, antes el apóstol Pablo. La misma motivación que hubo en él, empieza a ver en nuestro propio corazón la misma motivación. Lo hacemos por celo, por deseo de aprobación, por egolatría. Buscamos ocupar el lugar de Dios. Entonces nos consideramos en jueces y por eso emitimos el juicio frente a nuestros hermanos. Insisto, podrán estar equivocados, les falta doctrina, estudio de la palabra, correcto. A nosotros nos faltará más, no sé, más llenura del Espíritu Santo, probablemente, no sé, los dos estamos equivocados, a los dos nos falta algo. Entonces no debería haber objeto de crítica en ese sentido. Pero el celo religioso nos lleva a esos extremos. Pero insisto, cada vez que hacemos eso nos regresa al mismo plano de Saulo de Tarso, ¿no? Lo hacemos por las mismas razones, por celo. ¿Qué estamos buscando? Aprobación, por egolatría. Estamos ocupando el lugar de Dios, somos jueces. ¿Me entienden, hermanos? ¿Cuándo ocurre todo esto? Cuando Dios todavía no se ha transformado en el gran amor de nuestra vida. Cuando no llegamos a amar realmente al Señor. Entonces siempre, en toda situación, mis hermanos, y en todo momento, consciente o inconscientemente, escuche, en toda situación, en todo momento, consciente o inconscientemente, nosotros elegimos aquello que a nuestro criterio, acertado o desacertado, me va a causar el mayor bien posible. Por eso termino haciendo lo que yo quiero.
Yo decido juzgar o no a mis hermanos en la fe. No es que me obligaron, no es que mi fe me considero mejor que todos y eso me obliga a gritarles algunas cosas. No, estoy decidiendo mal. Termino haciendo lo que más quiero, recuerde. Repito, en toda situación, en todo momento, consciente o inconscientemente, elegimos aquello a nuestro criterio, sea correcto o sea incorrecto, elegimos lo que nos va a causar el mayor bien posible. ¿Cuándo ocurre todo esto? Cuando Dios no ha llegado a ser lo que más amamos. Y estoy ejemplificándolo en la vida de Saulo de Tarso. Así se comportaba Saulo de Tarso, cuando todavía Dios no era su gran amor. Pero yo les decía, la segunda parte nos muestra la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando Dios ha llegado a ser lo que más amo, lo que más amamos. Siendo muy observadores en la vida del apóstol Pablo, Pablo no llegó a amar al Señor de la noche a la mañana. No es que se convirtió en el camino a Damasco, vino el anciano, oró por él, se le cayeron lo que lo había enceguecido y salió de ese lugar así locamente amando al Señor, a pesar de que se nota que sale y empieza a predicar inmediatamente y casi lo matan por eso. Pero no es que Pablo era un ser de carne y hueso como usted y yo. No llegó a amar al Señor de la noche a la mañana. ¿En qué basamos esto? En los 2 años siguientes que corrió a su conversión, que nadie sabe dónde estuvo, qué hizo, qué no hizo. Nadie sabe, es un blanco que existe en la historia para con la vida del apóstol Pablo. Pero no es difícil imaginar porque él desaparece y aparece ya con Bernabé y es otra persona. Absolutamente es otra persona. Transformada, cambiada en su accionar, en su pensar, en su proceder. Y eso nos permite mencionar lo siguiente o llegar a esta conclusión. Pablo no llegó a amar al Señor de la noche a la mañana, pero los 2 años siguientes a su conversión fueron cruciales para entrar en ese proceso que determinó que Pablo llegara a amar profundamente a Dios y llegar a ser el gran tesoro de su vida. Y lo resumo en el siguiente cuadro que van a ver a continuación, que lo mostré de una manera diferente la semana pasada, pero esta vez aplicándolo al apóstol Pablo. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo tuvo que descubrir en esos 2 años que la persona de Cristo era muy valiosa y atractiva, no lo era antes. Descubrimos primeramente que Él es algo valioso. Entonces lo toma, obviamente, como su salvador personal. Entonces empieza a relacionarse con Él hasta conocer bien a Cristo. Relacionarse, hermanos, proceso. O sea, no es que se convirtió y ya lo amó locamente. No, esos 2 años, diariamente con el Señor. ¿Cómo conoces a una persona? Mientras más tiempo pases con ella. Y llegar a apreciar la belleza de su santidad, amor, gracia y misericordia. Mientras más tiempo pasaba con el Señor Jesucristo, más iba apreciando todos los atributos de Cristo y más, cada vez más. Va apreciando la belleza del Señor y llega a encontrar placer en disfrutar justamente del amor, la gracia y la misericordia de Cristo. No solamente en el anterior empieza a apreciar, porque una cosa es apreciar, yo aprecio mi torta de 4 pisos, la puedo apreciar 2 horas, pero ni la toco. Pero otra cosa es cuando la tomo y me la como, la hago parte de mí. Y a eso es lo que hizo el apóstol Pablo en esta 4ª parte. Llegó a encontrar placer en disfrutarla. Cuando tú comes la torta, claro, nadie te ha tomado una foto, nadie te ha grabado, ¿no? Cuando has estado ahí mirando y sudando, pero la compro y la compraste y ¡bum! El primer mordisco, ¡ay, qué placer! Disfrutar del sabor de la torta de chocolate, ¿no? Y no le invito a nadie, me la como solito, ¿no? Entonces, Pablo aprendió a disfrutar del amor, la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, era inevitable que llegara a amar al Señor con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Ya se da cuenta, no es un salto con garrocha del camino a Damasco hasta aquí. Por eso existen esos 2 años. Y ese mismo proceso es el que nosotros debemos recorrer. Debemos entenderlo primero y saber dónde estamos, dónde nos ubicamos. Y si yo le preguntaría, ¿dónde se ubica usted? De repente usted por años se ha quedado en el hecho de, bueno, conocer medianamente al Señor. Algunos
Algunos críticamente lo consideran valioso al Señor, sí, pero se han quedado estacionados ahí. No han avanzado absolutamente nada hacia adelante. Si tú te das cuenta, si en 20, 30 años que tienes en la fe no has llegado a disfrutar, a saborear a Cristo Jesús, uy, hermano, estás a kilómetros, estás hacia allá. Y no estoy teorizando, es algo muy práctico, este proceso es algo muy práctico, ¿no? Ahora, cuando Dios se transforma en el mayor tesoro de la vida de alguien, no solamente estoy poniendo un ejemplo acá a Saulo de Tarso, cuando Dios se transforma en el mayor tesoro de la vida de alguna persona, esa persona, escúchenme con cuidado, esa persona llega a poseer a Cristo y todo lo que Cristo es. Llega a poseer a Cristo y todo lo que Cristo es. ¿En base a qué estoy diciendo esto? En base a Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Miren lo que dice, esto es tremendo lo que dice el apóstol Pablo acá. Colosenses 2, 9 y 10. Dice el apóstol, porque en Él, está mencionando, es Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad habita en Cristo. Ahora dice, verso 10, y vosotros, los creyentes, vosotros estáis completos en Él, en Él. Ese en el griego no es estar al lado, al costado, no es estar dentro. Y vosotros estáis completos en Él. Si estamos en Él, estamos dentro de Cristo, entonces poseemos todo lo que es Cristo. Estamos completos, hermanos. Entonces repito, ¿no? La persona que llega a transformar a Cristo en su mayor tesoro de vida, posee a Cristo y todo lo que Cristo es, lo posee absolutamente todo. Entonces, piense conmigo, si tenemos a Cristo en nosotros, entonces no tenemos un pedazo de Cristo, no tenemos una parte de Cristo, lo tenemos por completo a Él. Es decir, tenemos todos los atributos comunicables de Dios, lo tenemos en nuestra vida. Me refiero a la santidad, me refiero al amor, me refiero a la justicia, me refiero a la fidelidad. Esos son atributos comunicables. No estoy pensando en los atributos incomunicables, es decir, omnipotencia, omnisciencia, eso solamente le pertenece a Dios. Pero sí poseemos los comunicables, ¿no? Santidad, amor, justicia, fidelidad. Ahora, apunta esto, incluso obtenemos el celo de Dios. El celo es un atributo de Dios también. Por eso quiero explicarte esto, porque es importante no solo entenderlo para nuestra conversión, sino para nuestra transformación de vida. Cuando Saulo de Tarso se convierte a Cristo Jesús y lo acepta como Salvador personal, el Salvador vino a morar en Saulo de Tarso, lo limpió y lo santificó. Eso significa, escúchenme, eso significa que no borró el carácter de Saulo de Tarso. Y no ha borrado tu carácter por si acaso cuando vino a morar en ti. No borró el carácter de Saulo de Tarso, sino que lo fue transformando, lo fue santificando cada vez más y más, lo fue separando para Él, lo fue purificando cada vez más para Él. Y esa purificación en el carácter de Saulo de Tarso incluyó el celo de Saulo de Tarso. O sea, no es que se convirtió y le borró ese celo religioso nocivo, no se lo borró. Lo purificó, el sentir del celo, me refiero, lo purificó, ¿no? Ese celo religioso enfermizo de Saulo de Tarso lo transformó en un celo santo hacia adelante. Hermanos, escúchenme con cuidado. Si tú y yo vamos a mostrar a Cristo al mundo a través de nuestras vidas, porque eso hacemos como creyentes. No venimos a sentarnos todos los domingos en una iglesia, salimos a mostrar al mundo, a compartir el evangelio y a mostrar a Cristo en nuestras vidas. Si tú y yo vamos a hacer eso hacia el mundo a través de nuestras vidas, entonces, hermanos, escúchenme, necesitamos un carácter santificado para hacer eso. Tú y yo necesitamos un carácter cada vez más santificado y necesitamos, por cierto, también el celo santo de Dios en nosotros. Necesitamos eso. Como hijos de Dios tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. Todo hijo se parece a sus padres. Todo hijo tiene rasgos de sus padres. Por eso, para comprender por qué debemos tener celo de Dios y como obra
y entender cómo obra ese celo en nuestras vidas, debemos ver más de cerca el carácter celoso de nuestro Padre Celestial. Cuando entendemos mejor el carácter celoso de nuestro Padre Celestial, entonces yo puedo decir, yo soy hijo de Él, entonces yo tengo ese mismo carácter, yo tengo ese mismo celo. Por cierto, este es algo, hermanos, tomaría meses estudiar esto. Voy a resumirlo rápidamente. Escúchame con cuidado. El celo de Dios nunca es pecaminoso. Quiero empezar por eso básico. El celo de Dios no es pecaminoso como suele ser nuestro celo humano. Así no es el del Señor. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque siempre que colocamos al Creador en la misma dimensión que la criatura, que nosotros, consciente o inconscientemente, nosotros estamos tratando de humanizar a Dios. Entonces es difícil. Cuando humanizamos a Dios, confundimos el celo de Dios con el celo enfermizo que nosotros tenemos. Repito, el celo de Dios nunca es pecaminoso. Por el contrario, el celo de Dios fluye de su perfección, de la suma de sus excelencias. Desde ahí fluye su celo, su amor santo, hermanos, se extiende, o ese celo se expresa a través de su amor santo hacia nosotros, a través de su cuidado y protección. Tú ves que el cuidado de Dios sobre nuestras vidas es un cuidado celoso. Celoso. El obrar del Espíritu Santo es celoso por nosotros. Por eso es que cualquier cosa, cualquier indicativo, cualquier actitud de pecado inmediatamente detiene el accionar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es celoso. Él nos anhela solamente a nosotros para Él. No quiere compartirnos con nadie y no quiere que nosotros lo compartamos, que compartamos eso con nadie. Es algo muy íntimo entre el Señor y nosotros. Mire, múltiples pasajes en las Escrituras nos muestran este atributo de parte del Señor, su celo, ¿no? Pero convendría recordar uno que es importante para este caso, el de Éxodo capítulo 20, que es una de las tantas citas, Éxodo 20 a partir del versículo 4, que es el segundo mandamiento de la ley de Dios. De los muchos textos que podría haber, estoy escogiendo este que está en la ley, en los 10 mandamientos, que es uno de los principales, obviamente, o como el punto de partida, ¿no? Dios estaba diciendo a la nación de Israel, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Observe usted, por favor, la declaración directa que Dios hace y cómo se califica a sí mismo en el versículo 5. Él está diciendo que es un Dios celoso. Él mismo se califica como tal. Entonces, ¿qué significa que Dios sea celoso? El teólogo y escritor americano Wayne Grudem, él lo describió de esta manera. Él dijo, el celo de Dios significa que Él continuamente busca proteger su honor. Eso es el celo de Dios para Wayne Grudem. Él constantemente está buscando proteger su honor. Otro erudito bíblico opinó lo siguiente. Él dice en cuanto al celo de Dios, se refiere, dice, al celo del amor de Dios con respecto a su pueblo del pacto que está desposado con Él. O sea, Dios es celoso con su pueblo porque está desposado con su pueblo. Todo esposo es celoso. La diferencia entre el celo del esposo humano y Dios es que el humano es enfermizo y causa daño, el de Dios no. Es perfecto, es santo. Podemos decir entonces, si unimos estas dos expresiones de estos dos teólogos, podemos decir que el celo de Dios contiene estas dos verdades entrelazadas. Que Dios protege el honor de su nombre, como también al mismo tiempo cuida y protege a su pueblo, porque su pueblo es el que predica su nombre. Y por eso es celoso de su pueblo, porque quiere que lo hagamos bien, hermanos. Es por eso que hallamos acciones, entendiendo esto, usted puede comprender mejor las acciones drásticas, que hay mucha gente que no las entiende, las acciones drásticas de Dios cuando su honor o su nombre son pisoteados o menospreciados.
Por ejemplo, Éxodo capítulo 32, por eso se abrió la tierra y se tragó a todos los idólatras que adoraron al becerro de oro mientras Moisés recibía las tablas de la ley. O Números capítulo 16, por eso la tierra se abrió y se comió a Coré, a todo su séquito, 250 hombres, líderes de la nación de Israel, que quisieron desplazar la autoridad delegada de Dios, en este caso a Moisés y Aarón. Se abrió la tierra y se los tragó a todos. Operación de Dios. O Levíticos capítulo 10, por esta razón, del celo de Dios salió fuego de la presencia de Dios y los mató a los dos hijos de Aarón porque quisieron usurpar funciones sacerdotales y en estado de embriaguez para colmo de males. Dios no iba a permitir eso, es el celo de Dios. Por esa misma razón Jesús, cuando entró al templo, un lugar santo escogido por Dios para que en ese lugar se encontrara su nación con el Dios vivo y todopoderoso y pudiera hablar con Él, interaccionar con Él y adorarle, Él entra y lo encuentra hecho un mercado. Esa es la razón por la que Jesús monta en ira y todos los que habían menospreciado la casa de oración, escuche. O sea, Jesús estaba indignado porque no la estaban tratando como casa de oración. A mí me preocupa, mis hermanos, que la iglesia no responda a llamados de oración como son los días jueves, donde tenemos que toda la iglesia, a uno como un solo soldado, aclamar y orar. No le está tomando toda su vida, usted está invirtiendo 1 hora y media para aclamar y orar al Señor. Pero cuando no es así, entonces estoy comportándome como, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Regresamos al comportamiento de estas personas que hicieron de la iglesia un lugar donde aprovecharse de la iglesia, voy solamente para tomar lo que yo necesito, pero no la están viendo como la casa de oración, hermanos. Y eso es lo que indignó a Jesús. ¿Usted viene solo para sacar provecho de la iglesia? ¿Usted viene solamente para que sacien su necesidad? Me siento triste, alégrenme la vida. Órenme, por favor, estoy mal, apóyenme en oración. Vengo para sacar nada más, aprovechar la iglesia. Cuando hay tantas cosas, últimamente estamos orando por la nación, estamos orando por las familias, cosas realmente que son para la eternidad relevantes. Estamos clamando por lo que Dios ha dicho que debemos clamar. Regresando al apóstol Pablo, mis hermanos, todo esto él lo va entendiendo, en esos 2 años lo va entendiendo y los va comprendiendo de una manera más clara. Cuando vio la gloria de Cristo Jesús, el apóstol Pablo, entonces él entendió que era lo que necesitaba, era el gran tesoro que nunca tuvo y que iba a completar su vida. Entonces valora eso de Cristo Jesús y por eso lo que dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Filipenses en el capítulo 3, él cuando hace esta valoración de Cristo, él considera todas las demás cosas como basura. No necesito nada de esto, termina diciendo Pablo. Lo único que requiero es a Cristo Jesús. Esa decisión, escuche, esa decisión es celo. Ahí vemos celo de Dios, ¿no? Estaba completamente Pablo absorbido por su amor a Cristo, así que siempre supo a partir de ese instante que estaba sirviendo a este grandioso Dios y se preocupó por servirlo no solo con amor, se preocupó por servirlo con mucho celo. Todas las correcciones que usted ve el apóstol Pablo en cada una de sus cartas, y algunas son muy fuertes, muy crudas, y algunos dirán muy tosco, Pablo, muy rudo. No, todas ellas, cuando uno entiende el celo de Dios, la relación que uno tiene con el Señor, mi Padre Celestial, las cosas de Él, sus negocios, uno entiende el celo de Dios. Cuando Dios pasa a ser lo que más amo, hermanos, cuando Dios pasa a ser lo que más amo, es inevitable tener celo por su santidad, por su justicia, por la misericordia, por la gracia. Es inevitable tener celo por la sana doctrina, porque estoy amando a Dios y su palabra y su iglesia, y todo mi ser por completo está involucrado en eso. Cuando Dios pasa a ser lo que más amo, lucho contra espíritus de indiferencia, de pereza, de impureza, que quieren volver a dominar la vida que Cristo me ha dado, quiere volver a tomar el control. Lucho lo suficientemente
con suficiente celo, porque si me descuido, entonces me voy a sentir como en casa en este mundo y voy a desear las cosas terrenales. Y digo como en casa en este mundo, porque este mundo para el creyente no es su casa, no es nuestro hogar, estamos de pasada, somos peregrinos. Cuando Dios pasa a ser lo que más amo, vemos el pecado tan malo como es en realidad. Vemos al pecado en su real dimensión y nos preocupamos seriamente de no permitirnos en nuestras vidas un poquito de impureza, amargura, un poquito de ingratitud, un poquito de rencor, de pasividad, de indiferencia. No nos permitimos eso. Recuerda usted las palabras de Cristo Jesús: si tu ojo es ocasión de pecar, sería mejor sacarlo. Si tu mano sería mejor, es causa de tropiezo, sería mejor cortarla. Y uno lee eso y que esto es extremo. Por supuesto que es extremo. Los celos son extremos. Pero este celo es santo, recuérdalo. No es el celo enfermizo. Cuando dijo esto Jesús, él tenía una visión clarísima de lo que significaba celo de Dios. Si yo tengo a Cristo, se supone, hermanos, que yo debo percibir lo mismo. Mis hermanos, escúchenme. Sin celo de Dios, no cuidaremos nuestro encuentro diario con nuestro mayor tesoro, que es Cristo. Sin celo de Dios iremos diluyendo la palabra poco a poco, iremos rebajando el valor de sus mandamientos, iremos perdiendo amor por su palabra y sus mandatos, y más bien por el contrario van a resultar en un estorbo para mi vida. Voy a querer deshacerme de todo lo que Dios manda. Sin celo de Dios nos cuidaremos, no descuidaremos la llama del evangelismo, no descuidaremos la llama del discipulado. Sin celo de Dios, hermanos, nos transformaremos en aquellos mercaderes, como decía, que Jesús expulsó de su templo, gente irrespetuosa, gente insensible que no vio el templo, y en nuestro caso la iglesia, como la casa de oración de Dios, como el lugar diseñado para orar. Cuando llegamos a amar realmente a Dios, entonces tiene que haber celo de Dios. Inevitablemente haber celo de Dios. Cuando Dios pasa a ser lo que más amo, significa que hemos llegado a apreciar a Dios como el mayor bien posible. Escuche esto, y estoy terminando. Cuando llegamos a amar a Dios realmente, estamos haciendo a Dios nuestro mayor bien. Y esa es la clara evidencia, hermanos, es la clara evidencia de que hemos experimentado un cambio profundo. Cuando Cristo ha pasado a ser nuestro mayor bien posible. Porque eso es cambio. Eso significa cambio. Es llegar a ver, mi hermano, hermana, es llegar a distinguir, es llegar a apreciar que Dios es el mayor bien posible sobre nuestra vida. Es que mi corazón, es decir, mi intelecto y mis sentimientos puedan apreciar el valor de Dios. Es que mis ojos espirituales sean abiertos por el Espíritu Santo para que podamos ver el increíble peso de gloria que hay en la persona de Cristo Jesús. Entonces mi voluntad va a elegir a Cristo por encima de cualquier oferta de este mundo, va a terminar eligiendo a Cristo Jesús como el mayor tesoro, el más deseado, el más valorado. Pero mis ojos tienen que ser abiertos a esa realidad. ¿O acaso es lo que el Señor Jesucristo no quiere decir cuando dijo que lo amemos con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente? Esa es la demanda del Señor. O dicho en los términos del salmista, en el Salmo 27:4, una vez más. Lo parafraseo en las palabras del salmista. Lo que Jesús está demandando es lo que diría el salmista en estos términos. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Una cosa, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Capte por favor lo que está diciendo el salmista y su sentir al expresarlo. ¿Por qué ha decidido hacer esto el salmista? Pregúntese. ¿Por qué el salmista ha decidido hacer esto? Todos los días de su vida está diciendo buscar a Dios para contemplar la hermosura del Señor. Es un gran objetivo, es una gran meta de vida.
¿Sabe por qué lo está diciendo así el salmista? Porque el salmista ha experimentado un cambio profundo de corazón y Dios ha pasado a ser su bien mayor. ¿Me está escuchando? Esto no es solamente una mención de David que escribió este salmo, es porque él ya ha sufrido un cambio profundo de corazón y Dios ha pasado a ser su bien mayor. Por eso es que dice: una sola cosa deseo, contemplarte a ti, Señor, todos los días de mi vida. No es exagerado, todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque es su bien mayor. Él está prendido de ese bien mayor. No le importa nada más. Una vez más ahí, por favor, cierre sus ojos, ¿sí? Sopese sobre su corazón. ¿Cristo es su bien mayor? ¿Realmente Cristo es su bien mayor? Si usted identifica varios tesoros alrededor de este, claro, valora, usted dice: no, pero yo amo a Cristo, sí, pero tiene otros tesoros. Usted tiene que deshacerse de todos esos tesoros. Tiene que haber uno solo. Recuerde que su corazón solo puede amar a un único tesoro, el mayor de todos. Solo tiene cabida para ese. Una cosa, Señor, hemos buscado a lo largo de toda nuestra vida, y quieras tú, Señor, en esta mañana que por tu Espíritu estemos por fin, después de muchos años probablemente, no solo entendiendo mejor este salmo, sino teniendo el mismo deseo en nuestro corazón, Señor. Y esto es lo que buscaríamos con todo nuestro ser, Señor, todos los días de nuestra vida. Señor, todos los días de nuestra vida. Solamente no es que nos mantengamos en un estado contemplativo sin hacer nada. Por supuesto que hay que trabajar, hay responsabilidades que cubrir. Sí, todo eso podremos hacerlo, pero podremos mantener nuestros ojos puestos en ti, autor y consumador de la fe. Todos los días de nuestra vida podremos estar contemplando la hermosura tuya, Señor. La hermosura tuya, Señor. Ese es el objetivo de vida que debemos tener. Deseamos con todo el corazón eso, Señor. Solo una cosa he pedido al Señor con todo el corazón, y esa buscaré, que todos los días de mi vivir permanezca en la casa de mi Dios, y buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar la hermosura de tu majestad, y buscarte en tu templo, en tu presencia estar, contemplar la hermosura de tu majestad. Decimos, iglesia, todos decimos: solo una cosa. Solo una cosa Le he pedido al Señor con todo el corazón, esa buscaré, que todos los días de mi vivir permanezca en la casa de mi Dios. Buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar la hermosura de tu majestad, y buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar la hermosura de tu majestad. Levante su oración personal ahí, hermano. Levante su propia oración, su propia oración. Ese es el deseo de su corazón. Confírmelo. Señor, que no haya nada más que pese sobre mi alma, sobre mi mente, mi corazón. Tu presencia, Señor, mayor valor, el mayor tesoro, el mayor peso. Eso es lo que buscaré, Señor. Eso es lo que buscaré. Solo una cosa he pedido al Señor con todo el corazón, y esa buscaré, que todos los días
permanezca en la casa de mi Dios y buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar la hermosura de tu majestad y buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar la hermosura. Ora tú, confírmaselo tú. Y buscarte en tu templo, en tu presencia estar, contemplar la hermosura de tu majestad. Y buscarte en tu templo, en tu presencia estar, contemplar la hermosura de tu majestad. Y buscarte en tu templo, en tu presencia estar, contemplar la hermosura de tu majestad. Y buscarte en tu templo, en tu presencia estar, contemplar la hermosura de tu majestad. Así es, Señor. Que no haya ningún otro anhelo en el corazón. Señor, totalmente conscientes de que hay miles de tesoros que el mundo nos pone por delante cada segundo de nuestra vida. Por donde quiera que vayamos, por donde quiera que estemos, Señor, lugar donde habitemos, Señor, siempre habrá una propuesta de parte del mundo. Y siempre habrá una propuesta de parte de nuestra carne a aceptar, a recibir. Nos has dado la facultad y el poder de decidir en ti, Señor. A la luz de tu palabra podremos decidir correctamente, cualquiera que sea la decisión que tomemos. Pero, Señor, si tú eres nuestro bien mayor, entonces nos daremos cuenta que nuestra vida ya no requiere salvo las cosas básicas para vivir en este mundo. Pero, Señor, todo estará completado. En Cristo estamos completos, dice tu palabra, Señor. Te creemos, oh Señor. Antes de salir de este lugar, permítenos encomendarte la vida de algunas familias, Señor, que en tu gracia las seas, Señor, guiando, fortaleciendo, confirmando todo lo que han escuchado aquí. Ore en ese sentido, por favor, por alguien que esté a su costado, alguien que esté cerca de usted. Ore esto específicamente, por favor. Ore por esa persona. Que Dios le confirme todo lo que ha oído en este lugar. Que Dios, a través de su palabra, traiga confirmación sobre el corazón. Y que esa confirmación traiga nuevas convicciones sobre el corazón. Y que esas convicciones impulsen a la voluntad a vivir de acuerdo a la buena y perfecta voluntad de Dios. Oramos que así sea sobre la vida por los que estamos orando en esta mañana, Señor. De verdad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.